mientras este hombre intenta robarle los ahorros a una mujer de 71 años que acaba de enviudar. Hay alguien dentro de su sistema viendo cada movimiento, leyendo sus archivos, mirando su cara a través de sus propias cámaras. Y en menos de una hora va a saber su nombre real. Y él todavía no tiene idea. Existe una industria que no aparece en ningún informe oficial. No tiene sede corporativa, no cotiza en bolsa, no paga impuestos, pero genera millones de dólares al año con una herramienta tan simple que resulta perturbadora: una llamada telefónica. Miles de personas mayores reciben hoy una llamada de alguien que suena amable, profesional, tranquilizador. Le dice que su computadora está infectada, que sus cuentas bancarias están en riesgo, que si no actúa en los próximos minutos, podría perderlo todo. El miedo hace el resto. En cuestión de minutos, esa persona entrega el control total de su computadora a un extraño. Y ese extraño, en algún lugar del mundo, acepta el dinero y cuelga. Lo que ocurre después es silencio. No hay número al que llamar. No hay empresa a la que reclamar. Solo una cuenta bancaria más ligera y la sensación de que algo salió muy mal, pero nadie puede explicar exactamente qué. Esto ocurre ahora mismo, mientras ves este video, pero esta historia no es sobre las víctimas. Es sobre el hombre que decidió entrar a ese sistema desde adentro y esperar. No tiene nombre público. Trabaja desde su escritorio, con la misma calma con la que otros responden correos. No hay dramatismo en lo que hace, solo método, paciencia y un conocimiento profundo de cómo funcionan los sistemas digitales. Lleva años estudiando este tipo de operaciones, documentando sus patrones, aprendiendo cómo montan el engaño, cómo seleccionan a sus víctimas, cómo mueven el dinero sin dejar rastro visible. Lo que más le inquieta no es la complejidad del fraude, es su eficiencia. No necesitan tecnología sofisticada, no necesitan hackers brillantes. Solo necesitan un anuncio en Google, un número de teléfono y un guión diseñado para crear pánico en menos de 30 segundos. Y funciona casi siempre. Un día decide llamar, pero no como víctima. Confusión. Sigue el guión. Acepta instalar el software de acceso remoto que le piden. Y mientras el operador al otro lado cree que está entrando a una computadora indefensa, el hacker ya está ejecutando algo distinto. Una redirección. Una reversión de la conexión. Lo que el estafador creyó controlar, el hacker ya lo estaba usando en su contra. Para entender lo que el hacker encontró, primero hay que entender el mecanismo. Todo empieza con publicidad pagada en buscadores. Los grupos criminales invierten dinero real para que sus anuncios aparezcan primero cuando alguien busca soporte técnico en Google. El nombre suena conocido. El diseño imita a empresas legítimas. Para alguien que no busca diferencias, es imposible verlas. La víctima llama. Una voz calmada responde. Le explican que detectaron anomalías graves en su sistema, que necesitan acceso inmediato para resolverlo, que el tiempo corre. El software que instalan existe y es legal, lo usan técnicos reales todos los días. Pero en manos de este grupo, ese mismo programa convierte la computadora ajena en una ventana abierta de par en par. El operador entra, abre el sistema de comandos. Muestra actividad de red normal presentándola como señal de ataque. Inventa diagnósticos. Construye urgencia artificial bloque a bloque. Y entonces llega la solución. Un plan de protección. Cientos de dólares. Pago inmediato. La víctima paga porque cree que está comprando tranquilidad. No sabe que nunca hubo ningún problema. Que nunca habrá ningún técnico. Que ese dinero no volverá. Lo que el hacker estaba a punto de descubrir era que esto no era una estafa ocasional. Era una operación con estructura, con empleados y con libros contables. Cuando el hacker accedió al sistema del operador, lo primero que encontró fueron archivos internos, guiones de ventas redactados como manuales corporativos, métricas de rendimiento, estructuras de comisiones, una lógica empresarial aplicada con precisión a un negocio criminal. Pero lo que cambió todo fue algo que no esperaba. El sistema tenía cámaras de seguridad internas y estaban conectadas a la misma red. De repente, el hacker no solo tenía acceso a sus datos, podía verlos. Una oficina de tamaño mediano, filas de escritorios con computadoras, personas con auriculares hablando por teléfono, algunos riendo, otros comiendo, todos comportándose como si trabajaran en cualquier empresa normal del mundo. El hacker los observó durante horas sin emitir ninguna señal de que estaba ahí.
Los vio ejecutar el mismo guión con distintas víctimas. La misma apertura, la misma escalada de miedo, el mismo cierre de venta, una y otra vez, con la naturalidad de alguien que ha hecho lo mismo 1000 veces. Y entonces uno de los operadores colgó una llamada. Anotó algo en pantalla. Le dio un pulgar arriba a su compañero. Alguien acababa de perder su dinero, y en esa oficina era un motivo de celebración. El hacker cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya había tomado una decisión. No iba a salir de ese sistema hasta tenerlo todo. Lo que encontró en los días siguientes superó cualquier estimación inicial. Dentro de las computadoras había hojas de cálculo que registraban cada operación exitosa. Nombre de la víctima, correo electrónico, monto cobrado, método de pago, fecha, operador responsable. Era la contabilidad de un crimen organizado. Al analizar los números, el panorama fue devastador. Más de 1.500 personas habían sido estafadas en poco más de un año. El dinero acumulado superaba ampliamente los $500,000. Para una operación de menos de 10 personas trabajando en una oficina pequeña, esas cifras eran difíciles de procesar. Pero había más. Encontró documentos de identidad reales, archivados en el sistema. Las personas que dirigían la operación no eran fantasmas. Habían cometido el error más básico que puede cometer alguien que intenta esconderse. Guardaron sus datos reales en un servidor comprometido. Nombres, fotografías, empresas registradas a su nombre. Y también encontró algo que explicaba por qué sus víctimas siempre eran personas mayores. Peter Carter was a technician who has been to computer science. Okay, and right now it's with me, okay, because you have Trojan and virus in your computer. You have Trojan and virus. Due to which your camera driver has been caught. Okay, just wait. I am providing the code. Just wait. What's the code? El grupo administraba activamente una cuenta de publicidad digital segmentada por edad, apuntando específicamente a personas de más de 65 años. No era descuido, era estrategia deliberada. Eligieron a sus víctimas no por azar, sino porque calcularon quién era más fácil de engañar. Y eso, para el hacker, era el detalle que menos podía dejar sin respuesta. Tenía nombres, tenía cifras, tenía pruebas, pero aún faltaba una pieza: la ubicación física exacta. La dirección registrada de la empresa y la señal de red de sus equipos no coincidían. Apuntaban a ciudades distintas en la misma región. Una discrepancia que podía significar que usaban datos falsos en sus registros legales. El hacker revisó las grabaciones de cámara durante horas buscando cualquier detalle geográfico. Una ventana, un edificio al fondo, la posición del sol en cierta hora. Nada concluyente. Hasta que en una grabación antigua, alguien abrió la puerta de la oficina contigua, un instante breve. Pero en el cristal de esa puerta había un reflejo. El logotipo y el nombre de una empresa legítima con dirección pública verificable. El hacker invirtió la imagen digitalmente y leyó cada letra. Buscó esa empresa. Encontró su dirección. Cruzó esa información con imágenes satelitales. Comparó la altura aparente del edificio, el ángulo de las ventanas, las construcciones visibles en el horizonte desde la oficina. Todo señalaba a un complejo de oficinas compartidas, un edificio específico, una planta específica, 2 posibles habitaciones. Contactó a alguien de confianza que se encontraba en la zona. Le pidió una sola cosa: pasar por el edificio y grabar el exterior sin confrontar a nadie. El video llegó horas después. Era exactamente el lugar que había reconstruido desde una pantalla a miles de kilómetros de distancia. El expediente ya estaba completo. Lo que venía a continuación no era una investigación, era el final. Antes de activar cualquier acción, el hacker hizo algo que pocos esperarían de alguien en su posición. Escribió a las víctimas. Tomó la lista de correos de las hojas de cálculo internas
y redactó un mensaje que explicaba con claridad lo que había ocurrido, sin tecnicismos, sin alarmar de más, con instrucciones precisas sobre cómo presentar una disputa bancaria y los datos exactos que necesitarían para sustentarla. Envió el mensaje a cada dirección de la lista. La mayoría no respondió. Algunos correos rebotaron, otros probablemente nunca se abrieron. Pero llegó una respuesta que lo detuvo. Una mujer mayor. Escribía despacio, se notaba en cómo construía las frases. Explicaba que la habían llamado pocas semanas después de quedar viuda, que estaba desorientada, que no entendía bien la tecnología, que confió porque la voz al teléfono sonaba segura y amable, que pagó porque tenía miedo de perder lo que le quedaba. Gracias al mensaje del hacker, fue a su banco, presentó la disputa con la información exacta. El banco investigó y le devolvió el dinero. Un caso, entre más de 1,500. Pero era una persona real que esa semana pudo pagar sus cuentas. Y en ese momento, el hacker entendió algo. No era suficiente con documentar. Había que cortar la operación de raíz. El ataque comenzó sin aviso. Primera fase, saturación telefónica. Llamadas automatizadas por decenas cada segundo a todos los números del centro. Las líneas colapsaron. Los agentes no podían recibir ni hacer llamadas reales. Cada vez que alguien levantaba el auricular, recibía un torrente de ruido que hacía imposible cualquier comunicación. En las cámaras que el hacker seguía viendo, el caos creció rápido. Al principio intentaron ignorarlo, luego empezaron a reiniciar los teléfonos. Algunos se pusieron de pie, otros se miraban sin saber qué hacer. Llamadas activas con víctimas reales se cortaron en mitad del proceso. Pagos que estaban a segundos de completarse nunca llegaron a ejecutarse. Dinero que no se robó. Segunda fase. Corte de conexión a Internet. Las sesiones remotas activas cayeron de golpe. Los operadores que en ese momento tenían control de computadoras ajenas lo perdieron todo en segundos, sin conexión, sin acceso, sin capacidad de reaccionar. La oficina estaba paralizada. Y entonces llegó lo que ninguno de ellos podía haber imaginado. En cada pantalla comprometida apareció texto. Nombres completos de los responsables, empresas registradas bajo sus datos reales, número de víctimas documentadas, total de dinero robado, dirección exacta del edificio donde se encontraban en ese momento. Calling support, how may I help you? Yeah, who am I talking to? Is this David from Geek? It's David. Are you sure your name's David? Yeah. Your name is David. Because I'm 90% sure that your name is not David. In fact, I know it's not David. May I know what is your concern, sir? Yeah, your name's Sindhu, and I know everything that you've been up to. And how much do you get paid? Thanks for holding the line. Yeah, who am hi. I speaking to? Who's this? This is Edward. Yeah, I'd like to Yes? speak to Praful, please. I know Praful, Sarika. I know you're in the Noida 1 building. I know the room that you're in. So just give it to Praful. Because you're not going to be able to answer any of the questions I'm going to ask. No, you are not. El hacker de esta historia no busca que lo recuerden, solo quería que dejara de ocurrir. Ahora tú también sabes cómo funciona. Haz algo con eso.